Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, lo primero que le pregunto es cuál es el impacto del número de casos del parte vespertino, cuál es la preocupación, era el número que esperaban, ¿qué nos indica ese número? No, lo que hoy anunciamos en realidad no está vinculado a lo que está sucediendo habitualmente, sino informamos sobre un nuevo sistema, una nueva herramienta, mejor dicho, para la gestión diaria de la mortalidad por COVID. Yo le preguntaba por el parte vespertino, el que dimos a conocer recién, pero está bien, es interesante lo que nos cuenta, porque viene bien también explicar tal vez qué pasa con el número de víctimas fatales, cómo se suma ese número de 3.500 víctimas fatales, cuéntenos. Claro, en el mundo entero, si ustedes lo buscan por Google, hay un problema de retraso en la carga de los datos de mortalidad durante las pandemias. Entonces, esto pasa en forma habitual, que se retrasa la llegada de los números, pero mucho más todavía en épocas de pandemia. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, en países latinoamericanos, en todos lados existe este problema, y en la Argentina también. Se retrasa, no es que no va a estar el dato, se retrasa. Esto quiere decir que el último día que se produzca el último fallecimiento por COVID en pandemia, van a seguir apareciendo durante 2 o 3 meses los reportes de fallecidos de 2 meses antes, 3 meses antes. Porque el sector privado, sobre todo, pero también el público, que tiene que cargar los miles y miles de sanatorios, clínicas, hospitales que tienen que cargar por día, el sistema es un poco engorroso y la población hospitalaria está más abocada a atender a la gente que estar cargando papeles, que tienen que estar buscando en las historias clínicas, en los libros de guardia, etc. Entonces se produce este atraso. La provincia de Buenos Aires diseñó durante estos últimos 3 meses 2 herramientas informáticas. Una es un sistema de gestión de camas que nos permite saber 2 veces al día, en forma actualizada, 2 veces al día, a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, cuántos pacientes entraron y salieron a todas y cada una de las camas privadas y públicas de la provincia de Buenos Aires, en tiempo casi real. Y ahí podemos descubrir los que se van de alta, lamentablemente por fallecimiento. Y por otro lado, desarrollamos lo que es el certificado de defunción digital, única provincia que lo desarrolló en estos 3 meses de pandemia, y utilizando esas 2 herramientas informáticas y cruzando la información con el Sistema Nacional de Información en Salud, el llamado SISA, nosotros podemos detectar al día de hoy con precisión diaria los pacientes o las personas que lamentablemente fallecen ese día. Y descubrimos, como veníamos ya diciendo, que en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires, había, como se venía diciendo, un retraso, que vuelvo a decir, no es que no va a estar el dato, sino que se va atrasado, y que hoy actualizamos con la incorporación en estos 6 meses de 3.500 personas que estaban atrasadas en la carga. Esto, vuelvo a repetir, pasa en todo el país. La diferencia es que la provincia de Buenos Aires pudo resolver el problema, y creemos que es el único caso, no sé si en el mundo, en donde se resuelve este problema, pero si no es, le pasamos raspando, en donde vamos a tener la información en tiempo real de lo que sucede realmente con los fallecidos. Daniel, ¿está preocupada la provincia de Buenos Aires por esta apertura en la ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo, esta iniciativa que se había planteado en un momento de volver a las aulas, en las plazas, ahora volver en los patios, pero una apertura, digamos, prácticamente casi toda la ciudad de Buenos Aires, salvo interior de bares. ¿Hay preocupación en la provincia por el tránsito que hay de provincia a la ciudad? Sí, nosotros decimos siempre que el AMBA es una sola zona epidemiológica, sanitaria, económica, social, prácticamente hay una diferencia de partidos políticos que la gobiernan, pero todo lo demás se comporta como una zona que está completamente articulada. Entonces, todo lo que se hace en un lugar, en una zona demográficamente como es esta, donde conviven
16 millones y medio de personas, obviamente impacta. Con lo cual hasta ahora hemos hecho, y hasta ahora bastante bien, esfuerzos por más o menos ir con la misma sintonía en cuanto a las medidas. Obviamente con particularidades, no se va a negar, y porque también hay una cuestión técnica. El día que la Ciudad de Buenos Aires, en el momento que la Ciudad de Buenos Aires empiece a manifestar, como está apareciendo ahora, hay que ver qué pasa, pero como está apareciendo ahora, un declive permanente y constante, pero nosotros le agregamos la palabra significativo de casos, ese día vamos a tener que todavía esperar unas 3 semanas más para que suceda lo mismo en el primer cordón, porque tenemos 1.100 muertos menos por cada 100.000 habitantes, casos menos por cada 100.000 habitantes. En el segundo cordón hay un retraso de 1.400 y en el tercero de casi 2.000. Es decir, todavía tenemos para crecer y hacer ese mismo ciclo de la Ciudad de Buenos Aires, que es la dinámica propia de esta enfermedad. Entonces, tampoco es porque la ciudad pueda hacer algo, inmediatamente podemos hacer lo mismo en el conurbano. Tenemos que ir midiendo los tiempos de una forma equilibrada, la llevamos bien en el AMBA, y debo decir que llevarla bien en el AMBA del lado bonaerense no fue tarea fácil, ni es tarea fácil, porque es un área enorme, y el conjunto además de la provincia de Buenos Aires, es un área de 330.000 metros cuadrados, con muchísima más población, con muchísimo menos recursos, así que hemos logrado sortear muy bien hasta ahora, con un gran esfuerzo de todos los sectores de la comunidad, los trabajadores de la salud, por supuesto, de todos, y la estamos llevando bien, pero decimos, no tenemos que empezar a tirar manteca al techo cuando tenemos la vacuna cerca, porque también, si tenemos la vacuna cerca, que va a implicar que toda la sociedad va a estar cubierta de esta enfermedad, los que mueran de acá hasta ese momento son muertes evitables. Claro. Entonces tenemos que trabajar no solo sobre el no colapso del sistema, sino también para que se enferme menos gente, porque hay gente que se enferma y aún con su cama de terapia intensiva, en un número importante también fallece. Ministro, quiero preguntarle por los test que presentaron, esta posibilidad de hacer un testeo en 20 minutos, tiempo récord, la verdad que es una noticia muy importante. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque entiendo que la posibilidad de tener estos testeos abriría una gran cantidad de puertas. A mí lo primero que se me ocurre es, por ejemplo, para la aviación aerocomercial, que antes de subir un avión se pueda testear que todo el pasaje de ese avión no está contagiado, y entonces esto haría reactivar una actividad que hasta el momento está teniendo pérdidas grandísimas. ¿Ustedes evalúan utilizar estos testeos de alguna manera específica, o sería posible, sería viable para el ejemplo que yo acabo de dar? Claro, lo que sucede es que estos test, como fue anunciado, sirven para pacientes sintomáticos. Porque si son pacientes asintomáticos, pero que están incubando, pero que ya pueden contagiar, o presintomáticos, no daría positivo. Tiene muy baja sensibilidad, entonces nos vamos a confiar de que todos los que están entrando no tienen la enfermedad, y muchos sí la pueden tener, y entonces no aplica para acá. Estos test son para personas que nosotros en los programas detectar, vemos que tiene algún tipo de síntomas compatibles, y entonces ahí le hacemos este test, que lo que tiene es la ventaja de que podemos tener resultados en el mismo lugar y tomar una decisión de aislar bien. Claro. Ahora, Daniel, otra pregunta es, se está planteando, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, la vuelta a clases. En la provincia todavía esto ni se está planteando, ¿no? Bueno, ahí nosotros tenemos algunos intendentes que se copian mucho de lo que pasa en la ciudad, y incluso van más lejos, plantean una vuelta más masiva de los chicos a la escuela. En municipios que están hoy todavía con un 85% de ocupación de cama de terapia intensiva. Unos irresponsables. Entonces, lo que nosotros llamamos una vez y otra vez y otra vez, encarecidamente a estos intendentes, que yo creo que tienen por ahí buenas intenciones, porque a nadie le gusta que los chicos no vayan a la escuela. Desearíamos ya que todos pudiéramos ir a la escuela, de vacaciones, pero hoy estamos en una situación extraordinaria que pasa cada 100 años y tenemos que hacer un esfuerzo para cuidar la vida de la mayor cantidad de argentinos posibles. Entonces les decimos que realmente poner
exponer a los chicos que, además de enfermarse y poder pasarla mal, porque no es que ningún chico la pasa mal, pero que la pueden transmitir a sus afectos, a su familia, etcétera, lo tenemos que evitar, porque vimos lo que pasó en Israel. No, tomemos las experiencias de otros países. Lo de Israel fue tremendo y fue motivo de una autocrítica muy fuerte del gobierno israelí, que no suele hacer este tipo de autocrítica si no se equivocó realmente fuerte. Y bueno, abrieron las escuelas y se les fue, y las universidades, y se les fue al diablo la curva de contagios. Y bueno, tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender que a pocos días de abrir las escuelas en Madrid ya 100 y pico de escuelas tuvieron que cerrar por casos. Y bueno, la verdad es que volvemos a repetir, a todos nos encantaría, el deseo es ese, que todos los chiquitos puedan ir a terminar sus últimos meses en la escuela, ojalá podamos, pero si ves a riesgo de que vamos a perder vidas, nosotros vamos a seguir con el criterio de cuidar la mayor cantidad de vidas posible. No, pero aparte, digamos, no tiene... Yo escuchaba algunos argumentos que me llamaban la atención, ¿no? Esto de dar clases en las plazas, desesperados por ir a los patios, como dice usted, algunos intendentes que uno se escucha y dice, pero ¿de qué manera? No teniendo en cuenta cómo se van a transportar los chicos para ir al colegio. Hay todo un tema en el medio que es como que no se piensa de lo peligroso que es. Y Antonio, también, yo miraba hoy un medio de casualidad, justo pasaba y había un chiquito, creo que era nieto de Menem, así decía el Zócalo, y decía escandaloso, niñito llora porque no puede ir a la escuela. Y la verdad que uno se conmueve, pero claro, la verdad que uno se conmueve porque un chiquito que quiere ir a la escuela, y en el mismo momento que se termina de dar esa noticia, que cómo no dejan ir de estos chicos a la escuela, la próxima noticia es, aumenta el número de muertos por el COVID, qué terrible. Entonces digo, hay una disociación, digamos, por un lado estamos diciendo que cuidemos para que no haya más muertos, y por el otro lado abramos, que es lo que va a producir más muertos. Entonces la verdad que me parece que tenemos que hacer todo de nuevo, ¿no? Un esfuerzo por comunicar lo mejor posible. Yo sé que algunos tienen intereses subalternos, uno no es inocente en esto, pero la verdad que no ayuda para la pandemia. Yo siempre dije, después que termine la pandemia, agarrémonos de lo que de decirnos todo lo que nos tengamos a decir desde la política, partidaria me refiero. Pero mientras tanto tenemos que tratar de permanecer todos juntos, de hacer las cosas bien para evitar que se muera gente. Le mandamos un fuerte abrazo, Daniel, muchísimas gracias como siempre, muy atento. Por favor, gracias a ustedes.